Hola amigos de nuestro canal, el día de hoy queremos compartir contigo un tema muy interesante como lo es la regresión lineal simple. Este día vamos a tratar no de hablar tanto de la teoría y el fondo matemático que esto tiene, sino más de una aplicación de cómo podemos estimar un modelo de regresión lineal simple en Excel. Obviamente vamos a ir justificando paso por paso cada una de las fórmulas, cada uno de los cálculos que nosotros hagamos, cuál es el sustento matemático que tiene ello, ¿verdad? Pero nuestro principal objetivo es tratar de enseñarte en Excel cómo podemos hacer un ajuste de regresión lineal simple. Para ello debemos de recordar que cuando hablamos de regresión lineal simple es porque estamos tratando de buscar una relación entre dos variables si al cruzar dichas variables ellas tienen un comportamiento de tipo lineal, ya sea creciente o decreciente, que significará que a medida que una de las variables crece, la otra crece, o viceversa, que a medida que una de las variables crece, la otra puede venir disminuyendo. Todos esos detalles los vamos a ir viendo a lo largo del video y queremos invitarte a que nos sigas y que estés atento a nuestro video. Para ello vamos a tratar de abordar un problema. El problema dice de la siguiente manera: en una casa que tiene calefacción se llevó un registro de la cuenta del consumo mensual de energía eléctrica durante el año pasado y del promedio mensual de la temperatura exterior. Los datos aparecen en la siguiente tabla y la temperatura también hay que tener en cuenta que está dada en grados Fahrenheit y el gasto de energía está dado en dólares. Resumimos, tenemos la información de una casa que tiene un sistema de calefacción y se ha registrado el consumo mensual de energía eléctrica durante el año pasado, es decir, vamos a tener 12 datos y también tenemos el promedio mensual de las temperaturas del exterior. Esa información la resumimos en la siguiente tabla y vemos tal cual hemos estado mencionando, tenemos los 12 meses del año, tenemos la temperatura promedio en esta columna que está dado en grados Fahrenheit y tenemos el costo de la energía en dólares, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de ver si existe una relación de tipo lineal para estas dos variables, es decir, para la temperatura promedio y para el costo de la energía. Si sospechamos que hay una relación de tipo lineal, pues tendrá sentido entonces que intentemos buscar el modelo de regresión lineal simple que se ajuste de la mejor manera a nuestros datos. Vale la pena también aclarar de que la recomendación es que tengamos la mayor cantidad posible de datos. Obviamente en este caso solamente tenemos 12. ¿Cuáles son esos 12? Son las parejas que tenemos 10,120, 18,90, 35,118 hasta llegar a 21,124. Solamente tenemos 12. El ejemplo que queremos mostrar en este momento es de carácter ilustrativo, pero ya en la práctica la recomendación es tener más de 30 datos por lo menos, y obviamente entre más datos tenemos es mucho mejor porque vemos de una manera más clara el comportamiento que van a tener dichas variables. Y ya adelantándonos un poco, vamos a estar hablando, como sabemos, en el tema de regresión lineal simple se habla de la variable x y la variable y. En nuestro caso vamos a estar llamando la variable x a la temperatura promedio y la variable y al costo de la energía. Entonces la idea es tratar de buscar un tipo de relación, si es que la existe, entre estas dos variables x y y, es decir, entre la temperatura promedio y el costo de la energía, y si la hay, si sospechamos que la hay, pues nos vamos a aventurar a intentar encontrar ese modelo de regresión lineal simple y ver si dicho modelo es válido y nos sirve para hacer alguna predicción. Bueno, la pregunta pues ya nos lo adelantamos, entonces vamos a tratar de contestar con un sí o con un no, a ver si existe una relación entre la temperatura promedio y el costo de la energía. Para ello nos vamos a auxiliar de una tablita o un archivo de Excel que hemos preparado. En este cuadro de Excel está prediseñado con el objetivo de ir mostrando los cálculos que tenemos que ir haciendo y lo vamos a ir explicando paso por paso. De entrada tenemos los 12 meses del año con que contábamos y también tenemos la temperatura promedio, que es la variable x que vamos a estar nombrando tal y como dijimos, y también tenemos la variable y, que es el costo de la energía. A veces nosotros vamos a estar hablando de la variable x y la variable y, pero debemos de saber
de que nos estamos refiriendo a la temperatura promedio y el costo de la energía. En términos de cálculos, en términos matemáticos, podemos estar refiriéndonos a estas variables como la X y la Y, pero ya en la práctica, si nosotros estamos haciendo un informe en nuestros trabajos, por ejemplo, no vamos a estar poniendo la variable X, se comporta de esta manera y tiene una relación lineal con la variable Y, sino que vamos a decir muy puntualmente que la temperatura promedio tiene una relación de tipo lineal con el costo de la energía, si ese fuera el caso, o no la tiene. Pero nos vamos a estar refiriendo ya en un informe de manera más formal con los nombres de las variables y no tanto como la X y la Y. Lo primero que siempre debemos de hacer es el famoso diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un diagrama, como bien lo dice su nombre, que va a intentar mostrarnos qué tan dispersos están los datos en relación a estas dos variables. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar las dos columnas en Excel. Nos vamos a el menú insertar y en esta opción que aparece acá, insertar gráfico de dispersión, elegimos esa categoría y nos vamos a ir al primer diagrama. Este gráfico que está acá es un diagrama de dispersión. Ya la cuestión de ponerle un título, darle el color que nosotros querramos, agrandarlo, ampliarlo, ponerle este fondo de un solo color, cambiar los colores de los puntitos, ya es al gusto de cada quien. A nosotros, sobre todo, lo que nos va a interesar es el comportamiento que esto está teniendo. Simplemente hemos mostrado que para realizar este diagrama de dispersión vamos a seleccionar las dos columnas en donde están los datos y nos vamos al menú insertar, elegimos dispersión y vamos a elegir el primero siempre. Entonces yo, como ya lo tengo previamente diseñado, ya lo tengo adecuado, ya lo tengo coloreado a mi gusto, voy a eliminar este que tengo acá y me voy a pasar al que ya tengo calculado. El diagrama de dispersión, aquí damos los datos, específicamente lo que acabamos de hacer y lo que acabo de explicar, que es al gusto de cada quien los colores y los títulos. Yo aquí he puesto que en el eje Y tengo para la variable Y tengo el costo de la energía. Aquí en el eje X debería de tener la temperatura, ¿verdad? Le he dado los colores que a mí me parecen adecuados. Esto está al gusto de cada quien y visualmente podemos empezar a intuir algo. Vemos de que definitivamente hay algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, vemos que a medida que nos movemos hacia la derecha, la variable Y, a medida que nos movemos a la derecha en la variable X, la variable Y tiende a disminuir. Es decir, que a medida que la temperatura va creciendo, el costo de la energía en dólares como que va cayendo. Entonces, y no se ven tan dispersos estos datos, se ven de alguna manera un poco juntos en una nube que trata de describirme el comportamiento de una línea recta. Obviamente, hemos mencionado de que entre más datos tenemos es muchísimo mejor, porque vamos a estar mucho más seguros de que el comportamiento con total seguridad es de una línea recta. Para poder elegir esta línea de tendencia que tenemos aquí, simple y sencillamente vamos al diagrama de dispersión que generamos hace un momento. Vamos a seleccionar esta crucita que está acá y hasta la última opción nos vamos a línea de tendencia. Si yo la deselecciono, desaparece la línea, pero si la selecciono, aparece. Esta línea es la que está tratando de explicar el comportamiento de tipo lineal que tienen las dos variables, la X y la Y. Y la idea o el propósito de la regresión lineal simple es tratar de encontrar la ecuación de esta línea recta que pasa por los puntos con el menor error posible. Es decir, es imposible que esta línea recta pase encima de todos los puntos. Pasa por encima de pasa por encima de pasa lo más cercano posible. A estos no los pasa encima, pero trata de pasar lo más cercano posible. O sea, no trata de irse de un
del lado de un grupo más que del otro, de los puntos, sino que trata de situarse, o al menos eso es lo que debemos de tratar nosotros, de buscar una línea recta, la ecuación de una línea recta que trate de pasar por la mayoría de los puntos lo más cercano posible, y que el error que se cometa, porque aquí se está cometiendo un error, aquí está subestimado respecto al punto y aquí está sobreestimado respecto de este punto. Entonces, digamos que la idea de la regresión lineal va por ese sentido, ¿verdad? O va por esa vía, tratar de minimizar los errores, y por eso es que aquí en el tema de regresión lineal, para estimar los parámetros de la ecuación de la recta de regresión, se utiliza el método de mínimos cuadrados, y es precisamente por eso, porque trata de minimizarse dicho error. Ahora, visualmente hemos dicho de que podemos intuir de que existe un comportamiento de tipo lineal, y en particular va a ser de tipo decreciente. Entonces, si yo logro ver desde este momento, según el diagrama de dispersión, de que existe un comportamiento de tipo lineal, pues vale la pena meternos a todo lo que viene de aquí en adelante. Si definitivamente en este momento no existiera ningún comportamiento de tipo lineal, pues no tiene sentido de que yo a una nube de puntos que no tiene ningún comportamiento, o a una nube de puntos que tiene comportamiento como de tipo cuadrático, o una parábola, o una función cúbica, o un círculo, o lo que sea, no tiene sentido que yo haga un análisis de regresión lineal simple, porque la misma palabra lo dice, lineal. Yo voy a estar interesado en encontrar la ecuación de una línea recta, y no es posible que yo esté intentando encontrarle la ecuación a una línea recta a una nube de puntos que me describe una parábola. Definitivamente jamás de los nunca me va a funcionar para predecir una línea recta con un comportamiento que es de tipo parabólico. Pues ahí ya se tendrá que hacer una regresión de tipo polinomial para encontrar una ecuación de grado 2 probablemente, de grado 4 seguramente. Habrá que revisar los datos. El siguiente paso para el análisis de regresión, después de corroborar un poco que el diagrama de dispersión sí nos da una idea, es calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación en la práctica tiene esta fórmula, que es la covarianza entre las variables x y y, y recalco de nuevo que la variable x es las temperaturas y la variable y es el costo de la energía. Esa covarianza se divide entre el producto de las desviaciones de la X y de la Y, ¿verdad? Y la covarianza viene dada, ¿verdad?, de esta forma, como la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato, es decir, hasta el n, del producto de estos dos factores. Y el primer factor es todos los datos X restados con la media de los X, y todos los datos Y restados con su media respectiva de la variable y dividido entre n-1. Es decir, esta fórmula que está aquí de la covarianza es el numerador, y en el denominador van el producto de las desviaciones de manera individual, ¿verdad? La X le calculo la desviación estándar y la Y le calculo la desviación estándar. Pero en Excel podemos aprovechar el simple hecho de que yo ya tengo calculada, digamos, la correlación. Vamos a ver. Vamos a situarnos. Aquí estamos. Vamos a situarnos en este momento en la fórmula que hemos usado de Excel para el coeficiente de correlación. Aquí también vale la pena aclarar de que mucho tiene que ver la versión de Excel que nosotros tengamos. A veces lo tenemos en versión en inglés, a veces en versión en español. Yo tengo una versión en español, y a veces el nombre de la función puede cambiar un poco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre buscar como en las funciones. Nos vamos aquí al inicio. Aquí en este autosuma, donde están las funciones, le doy en más funciones y se me va a abrir un cuadro. Y acá trato de seleccionar todo, y por ejemplo acá vamos a buscar
algo que me hable de correlación. Ustedes pueden buscar, digamos, esta es la que yo estoy utilizando, el coef.d.correl. Y aquí me pide que esto de argumento le meta la matriz 1 y la matriz 2. ¿Quién es la matriz 1 y la matriz 2? Pues aquí yo le he puesto que es desde la columna, desde la celda B2 hasta la B13, y la otra matriz es desde la C2 hasta la C13. ¿Qué contienen esas B2 hasta la B13? Pues contienen los datos de la X, punto y coma, contienen los datos de la Y. A veces, dependiendo de la versión de Excel, aquí se va a requerir que se separen por comas o por puntos y comas, como es mi caso. Entonces, simple y sencillamente lo que he hecho es calcular el coeficiente de correlación para las variables X y Y. Si pongo aquí primero desde la C2 hasta la C13 y desde la B2 hasta la B13, me va a dar exactamente el mismo coeficiente de correlación, porque estoy como prácticamente preguntándome cuál es el coeficiente de correlación entre la variable X y cuál es el coeficiente de correlación entre la variable Y y X. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, algo que también hay que aclarar, aquí si bien es cierto, yo tengo 12 datos, si yo tuviese más datos y tengo esta plantilla elaborada, pues simple y sencillamente en la fórmula coeficiente de correlación voy a ir desde la B2 hasta la B50, 60, 120, 500, hasta donde esté el último dato. Todos los que nosotros vayamos haciendo de aquí en adelante, los vamos a hacer referencia que lleguen hasta la última celda de la columna que yo esté tratando en ese momento y donde esté ubicado el último dato. Ahora bien, ¿qué me quiere decir este coeficiente de correlación que está acá? Resulta que el coeficiente de correlación tiene una propiedad que varía entre -1 y 1. ¿Cuándo es que yo voy a estar hablando de que existe una relación de tipo lineal bastante fuerte, bastante pronunciada? Pues cuando este coeficiente de correlación se acerque lo más posible al -1 o lo más posible al 1. Si anda alrededor de 0, significa que el coeficiente de correlación lineal no me va a dar un valor que me va a reflejar una relación de tipo lineal. Por ejemplo, si vuelvo al caso que yo les explicaba de que si tengo un diagrama de dispersión en donde se muestra, por ejemplo, una parábola y yo trato de encontrar el coeficiente de correlación, este coeficiente de correlación me está hablando de la recta de regresión que yo estimaría en todo caso y qué tan buena relación existe, digamos, entre las dos variables X y Y de tipo lineal, ¿verdad? Vale la pena aclarar. Cuando yo hablo del coeficiente de correlación, estoy midiendo el grado de asociación lineal, estrictamente lineal, que tiene tanto la variable X como la variable Y. Ahora bien, si este coeficiente de correlación me da lo más cercano posible a -1 o lo más cercano posible a 1, pues yo estoy hablando de una buena relación lineal. ¿Cuándo es que yo voy a estar hablando lo suficientemente cercano? Pues ahí los criterios varían bastante. Algunos hablan de que de 0.9 en adelante hasta el 1 o de -0.9 hasta el -1 es bastante fuerte. Algunos pueden decir que de -0.8 hasta -1 y de 0.8 hasta 1, o de -0.7 a -1 y de 0.7 a 1. Entonces nosotros debemos de tratar de que esto de coeficiente de correlación sea lo más alto posible, cercano a -1 y a 1, ¿verdad? El -0.86 me dice de que existe una muy buena correlación lineal entre la variable X y Y de tipo decreciente. Este signo menos representa que es decreciente y tiene sentido porque hemos visto en el diagrama de dispersión de que los datos describen una línea recta de tipo decreciente. Ahora bien, el coeficiente de correlación se calcula mediante esta fórmula, es este R de XY, y el coeficiente de determinación de lo que me habla es más que todo del grado de buen ajuste que tiene la recta de regresión que se estimaría en todo caso. Es decir, me habla un poco acerca de la variabilidad que tiene la variable Y con respecto a las estimaciones, qué tan buen ajuste sería el que yo estoy realizando. Estos dos coeficientes guardan una relación. Resulta de que el coeficiente de
Bueno, tiene una fórmula directamente en Excel que es coeficiente.R2 desde la B2 hasta la B13, C2 hasta la C13, que son las matrices de los datos X y Y. Lo puedo calcular directamente, pero también se guarda la relación de que el coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Lo podemos comprobar si yo lo hago manualmente. El coeficiente de correlación lo multiplico por el mismo para elevarlo al cuadrado y me da 0.74, que es el mismo coeficiente de determinación, ¿verdad? Entonces, de esa manera estoy viendo de que estoy teniendo una buena correlación lineal entre las variables X y Y, y estoy teniendo un coeficiente de determinación que me dice que el ajuste iría bastante bien. Aquí un poco acerca de lo que hemos hablado, que se observa una tendencia lineal decreciente. La variable Y, decimos su nombre, es decir, el costo en dólares de la energía, disminuye conforme X, y decimos su nombre, es decir, la temperatura exterior crece. Lo que decíamos, que a medida que me muevo hacia la derecha, que va creciendo la temperatura, el costo en dólares de la energía va decreciendo. Hay una correlación alta negativa, porque es este coeficiente de correlación quien me lo dice, menos 0.86, y por tanto sí tiene sentido pensar en una regresión lineal simple. Ajustamos un modelo de la forma y igual a beta 0 más beta 1 x. Este en realidad debería ser un y estimado, porque en realidad lo que voy a estar estimando no es al y. Bueno, perdón, en realidad lo que voy a estar calculando no es al y, sino que un y estimado. ¿Y cuál es el objetivo de la regresión lineal? Es decir, si yo hasta este punto considero de que tiene sentido buscar esa recta de regresión, pues vamos adelante con todos los pasos. Si en este momento, este es el primer filtro, ¿verdad? Si en este momento no existe una relación de tipo lineal que se pueda ver tanto en el diagrama de dispersión como en el coeficiente de correlación, pues yo me detengo y digo que la regresión lineal no va por este ejercicio, o al revés, que este ejercicio no sigue la línea de la regresión lineal y voy a tener que buscar otro tipo de regresión que tal vez se ajuste a los datos, o tal vez no tengan algún tipo de relación, porque si no existe una relación entre variables, no tiene sentido que estemos forzando a que tenga una relación. Bueno, continuando, vamos a intentar estimar esta recta de regresión, y el objetivo o el problema más bien se reduce a intentar estimar estos parámetros beta 0 y beta 1. Si yo logro encontrar este beta 0, beta 1, he encontrado la recta de regresión, pero posteriormente tengo que validar que estos coeficientes de correlación tengan sentido, es decir, sean válidos, sean significativos, se dice en términos estadísticos. Bueno, de muestra en muestra debemos cambiar los rangos de los datos para calcular las medias. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que les explicaba, que si nosotros tenemos 5000 datos de aquí en hacia adelante, no voy a decir desde la celda B2 hasta la B13, voy a decir desde la B2 hasta la B5003, 5002, hasta donde llegue el último dato. Acá vamos a calcular la media de los X, y lo hago a través de la fórmula promedio, entre paréntesis, el B2 hasta el B13, que es donde están mis datos de las temperaturas, y aquí calculo la media de Y, que es el promedio de la C2 hasta la C13. Repito y aclaro de nuevo, de que si tenemos una versión de Excel que está en inglés, o que es otra versión anterior o posterior a esta con la que estamos trabajando, seguramente esta fórmula va a cambiar por mean, por media, de repente, dependerá, habrá que buscar en Excel cuál es la fórmula que me calcula la media. Bueno, en este caso tenemos que la media para la X es 42.83, es decir, la media para las temperaturas promedio en Fahrenheit, y la media para la Y, el costo en dólares, anda en 79.25 dólares de promedio. Ahora, el siguiente paso va a ser calcular el beta 0 y el beta 1 del que hemos hablado. Aquí están calculados ya, pero ¿cómo se calculan eso? Resulta de que a través del método de mínimos cuadrados hacemos la deducción. Sin embargo, no forma parte del objetivo de este video hacer la demostración matemática de a qué fórmula se llega por el método de mínimos cuadrados para estimar el beta 0 y el beta 1, pero si nosotros revisamos la grafía, nos vamos a dar cuenta de que el beta 1 al final viene dado
por esta fórmula, como la sumatoria de todos los datos del producto de estos dos factores, en donde aquí tengo las desviaciones de los datos X respecto de su media y las desviaciones de los datos de Y respecto de su media, dividido entre la sumatoria, este SXX, que va a ser la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato, de las desviaciones al cuadrado de los X. Y el beta 0, ¿por qué pongo el beta 1? Primero, porque necesitamos tener el beta 1 para estimar el beta 0. Aquí quizás hay un pequeñita aclaración, que en lugar de este A, que no lo vemos aparecer por ninguna parte, este A deberá ser el mismo beta 1. Quiere decir que el beta 0 se va a calcular como la media de Y menos el beta 1 por la media de X. Aquí tengo A porque anteriormente los estaba nombrando como A y B, pero modifiqué esta plantilla y le decidí nombrar mejor como dice la ecuación beta 0 y beta 1. Entonces acá es la media de Y menos beta 1 por la media de X. Entonces, ¿cómo calculo o cómo yo estimo esto? Primero voy a estimar el beta 1. Para ello necesito realizar una columna que me contenga las desviaciones de los datos X menos su media con respecto a su media, y las desviaciones de los datos Y con su media, es decir, de estas dos. Para eso me voy a ir, yo me coloco acá en la celda T40, que es la que tiene la fórmula para calcular el beta 1, y dice que está dado como la sumatoria en la columna D, desde la D2 hasta la D13. Vamos a ver qué tiene la columna D. La columna D acá lo tengo en blanco, pero en realidad ya tengo calculado. Le voy a dar color. Y si nos fijamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el B2, pero el B2 es el primer dato de X menos la T35. La T35, solo para corroborar y para que estemos seguros de lo que estamos haciendo, es esta, es decir, donde está la media de la X. Y la T36 es donde está la media de la Y. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el X menos su media por el Y menos su media. Eso para cada uno de estos datos que tenemos acá. Entonces, al final, yo puedo estimar una sumatoria de esta columna y estaría estimando la sumatoria del producto de las desviaciones de los X con su media por las desviaciones de los Y con su media, que es precisamente lo que me dice la fórmula de estimación del beta 1, que tengo que hacer la sumatoria de las desviaciones de los X por los Y. Y en el denominador, ¿qué va? Dice que tengo que estimar la suma, como bien dijimos, el SXX, que viene dado como la sumatoria desde el primero hasta el último dato de las desviaciones de los datos X menos su media, pero elevados al cuadrado. Y aquí en la fórmula del beta 1, en el denominador, este denominador que está acá representaría a esta parte de este denominador. Dice aquí que yo lo tengo en la columna E. Vamos a ver qué tenemos en la columna E. Nos movemos, que la tengo aquí ya previamente calculada, y tengo que acá lo calculo como el B2, que es el dato X, es decir, la temperatura, menos su media por el dato X menos su media. Es decir, que estoy calculando la desviación de este X respecto de su media por la desviación de ese mismo X respecto de su media, es decir, las desviaciones de los X, de ese X respecto de su media al cuadrado. Y eso lo hago para cada uno de los datos, podemos corroborarlo, y si calculo la sumatoria de esto, pues prácticamente estoy estimando el denominador que acá en el beta 1 me pedía, ¿verdad? Entonces, si ya tengo eso, pues solo hago el cociente y ya tengo el beta 1. Y el beta 0, como dijimos, yo voy a tener el Y barra, acá tengo, que está en el T36, que está acá, menos, dice la fórmula, el beta 1 dijimos que íbamos a estimar acá, que ya lo tengo acá en el T40, acá está T40 por T35, pero T35 es este de acá, es la media de X, tal y como me dice la fórmula. Entonces vemos que en estas dos celdas hemos prácticamente utilizado estas dos fórmulas del beta 1 y el beta 0. Repito y aclaro, estas fórmulas provienen del método de mínimos cuadrados, en donde se deduce de que de esta manera se van a estimar los parámetros de
la recta de regresión lineal simple para un ajuste como el que estamos haciendo. A este beta 1, por cierto, se le llama el término de regresión en la ecuación, y a este se le llama el término independiente. Término independiente porque está él solito, y este término de regresión porque está acompañando a la variable x. Como la ecuación de regresión tiene esta forma, y igual a beta 0 más beta 1x, pues la escribimos. El beta 0 es 131.18 menos 1.21, que es la beta 1, aquí es más, ¿verdad? Pero como el beta 1 es negativo, más por menos se me vuelve menos, y tengo 1.21 por la x. Esta ecuación que está acá es hasta el momento mi modelo candidato a presentar como la recta de regresión. ¿Por qué digo candidato? Porque el error que muchas veces se comete, y a veces es por la falta de conocimiento de las pruebas posteriores que se tienen a este modelo de regresión, muchas veces cometemos el error de decir, de llegar hasta este momento y aquí finaliza mi problema. Yo ya encontré la recta de regresión, pero no hay nada que me valide de que esta recta de regresión de verdad me dé unas predicciones buenas, y sobre todo que describa el comportamiento de los datos. Pero alguien me puede decir, pero si ya se vio que el comportamiento es de tipo lineal, de tipo decreciente, y esta recta me puede ajustar, entonces la que voy a encontrar es para esta recta de acá. Pero ¿qué me garantiza que esa es la mejor recta o el mejor ajuste que yo puedo realizar? Viene toda la parte de aquí en adelante que se llama validar el modelo, y validar el modelo significará centrarme en los parámetros beta 0 y beta 1 que acabo de encontrar. Para poder encontrar esta ecuación de regresión, me he metido a encontrar el beta 0 y el beta 1. Si quiero validar esta recta de regresión, pues tengo que validar a quienes la forman, es decir, al beta 0 y al beta 1. Para ir un poco dándonos una idea de para qué va a servir esta ecuación, pues si esta ecuación ya fuese válida y ya hubiera realizado todo el proceso de validación del modelo, pues simple y sencillamente vengo a sustituir un valor de x en este momento y opero esto, 131.18 menos 1.21 por el valor de x que he metido, y con eso obtengo una estimación para y. Pero vamos, como bien dije, vamos a intentar hablar un poco acerca de la validez que tienen de verdad estos parámetros que yo he encontrado. Que yo haya encontrado que beta 0 es 131.18 y que beta 1 es menos 1.21, pues puede ser que me haya pasado para esta muestra de datos que yo tomé, pero si yo tomara otra muestra de datos, puede ser que me dé otra cosa totalmente diferente, o que no tengan sentido. Y que no tengan sentido estadísticamente o en un análisis de regresión va a formar parte de un análisis de la prueba de significancia para términos independientes. Hablar de significancia del término independiente significará, valga la redundancia, intentar averiguar si ese dato es igual a 0 o si es distinto de 0. ¿Qué pasaría si es igual a 0? Pues significará de que el beta 0 no tiene sentido que sea 131.18, que habrá sido por la muestra que yo tomé en este momento que me dio eso, pero en general ese dato es no significativo, me da 0. Pero ¿qué pasa si es diferente de 0? Entonces significará de que tiene sentido pensar de que 131.18 calculado a partir de la muestra que yo tengo de datos en este momento tiene un poco de sentido pensar de que ese valor sea 131.18, es decir, me quedaré con él. Ahora bien, el planteamiento que se hace en este momento es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que se plantea es, en la hipótesis nula, que el término beta 0, es decir, el término independiente sea igual a 0, versus que el beta 0 sea diferente de 0. Como todos sabemos, en una prueba de hipótesis tenemos que calcular o estimar un estadístico de prueba, y tenemos que auxiliarnos de las tablas de la distribución respectiva. En este caso vamos a estar apoyándonos de la tabla T de Student, pero para poder calcular este estadístico de prueba para el beta 0, para esta prueba de significancia para el beta 0, tenemos que estimar este estadístico de prueba, beta 0, entre la desviación estándar del beta 0. El beta 0 o el numerador de este estadístico de prueba ya lo tenemos. El beta 0 es 131.18, que es el que venimos manejando en nuestra
recta de regresión. Pero la desviación estándar del beta 0 vendrá dado por una fórmula, y esa fórmula es esta que está acá. Parece un poco engorrosa, pero ya vamos a ver de que haciendo los cálculos acá en Excel se vuelve bastante amigable. La desviación estándar del beta 0 dice que es la media de los cuadrados de los residuos por este factor 1 entre n más la media aritmética al cuadrado de los x entre el término sxx, que es el que veíamos acá hace un rato, que es la sumatoria de las desviaciones de los x respecto de su media al cuadrado. Pero, y a eso yo le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Pero ¿quién es esta media de los cuadrados de los residuos que yo tengo acá? Pues esa media de los cuadrados de los residuos viene dado como la suma de los cuadrados de los residuos entre n-2. Pero me dirán, pero quedamos igual, yo necesito saber en términos de los datos que yo tengo, cómo se calcula. Yo no sé quién es esta media de los cuadrados de los residuos, yo no sé quién es la suma de los cuadrados de los residuos, hábleme en mi lenguaje, ¿cómo lo calculo yo? Pues hagámoslo. Resulta de que la suma de los cuadrados de los residuos que está acá viene dada como la sumatoria desde el i igual 1 hasta el n de los errores al cuadrado. Y los errores al cuadrado, cuando yo hablo de un error, es cuando yo estoy hablando de la distancia que hay entre el valor verdadero y el valor estimado. Como yo ya he teóricamente estimado un modelo, yo bien puedo calcular ciertos errores. Yo tengo mi y puedo estimar el y para esa respectiva observación de x. La distancia que haya entre y el y estimado precisamente va a ser este error. Entonces, haciendo una recapitulación, esta desviación estándar del beta 0 dijimos que viene dada como la raíz de la media de los cuadrados de los residuos por este factor, pero la media de los cuadrados de los residuos viene dada como este cociente de la suma de los cuadrados de los residuos entre n-2, pero la suma de los cuadrados de los residuos viene dado como la sumatoria desde el primer dato hasta el último de las distancias que hay desde el y sub i, es decir, entre la observación verdadera y el y estimado, eso elevado al cuadrado. Estos y estimados son las estimaciones que yo he hecho con el modelo. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá ya hay una formulita por acá, pero vamos a tener que auxiliarnos un poco de las columnas que tenemos allá. Aquí esta raíz que está acá, yo uso la fórmula raíz, pero sabemos de que en Excel también, si queremos calcular una raíz cuadrada, podemos poner todo este factor y elevado a la 0.5 o a la 1 medio, que es exactamente lo mismo por propiedades de los exponentes, ¿verdad? Aquí me dice que esto es la raíz, es decir, esta desviación estándar del beta 0, voy a utilizar esta fórmula, y esta raíz que está acá es la fórmula de esta raíz que está acá. Dice que es la sumatoria de la columna I2, desde la celda I2 hasta la I13, entre 12 menos 2. Este 12 menos 2, recordemos que nuestro n, es decir, nuestro número de datos es 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses los que tenemos de información. Este n-2 suena a que se está utilizando es decir, que seguramente esto que tengo acá, la suma desde el I2 hasta el I13, debe ser la suma de los cuadrados de los residuos para que se esté dividiendo entre n-2. Es decir, esto que estoy sombreando ahorita seguramente es la suma de los cuadrados de los residuos entre n-2. Pero la suma de los cuadrados de los residuos dijimos que es la sumatoria de los y menos los y estimados al cuadrado. Seguramente tendrá que coincidir que esta columna I, desde la celda I2 hasta la I13, contenga esta información de la sumatoria de los y sub i menos los y sub i estimados. Pues vamos a ver, vamos a corroborar. Vamos a ver. Para poder llegar hasta ese punto, yo tengo que estimar los y, tengo que calcular los y estimados. ¿Cómo lo hago? Dice acá que yo voy a llamar, bueno, vamos a colorear esto, ya lo tengo calculado. Yo voy a llamar a la celda T41 y vamos a recordar quién es la T41, que es esta, es decir, al beta 0 lo estoy llamando en la T41 y la T40 tiene el beta 1, recordemos. Entonces acá yo tengo la T41, es decir, el beta 0 más el beta 1 por B2, es decir, por la X. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Aquí estoy utilizando esta función de
esta ecuación de regresión, beta 0 más el beta 1 por el valor de x. Es decir, que estoy diciendo, para un valor de x, es decir, para una temperatura de 10 grados Fahrenheit, el costo de la energía en dato real es $120, pero según el modelo de estimación que yo acabo de encontrar, será $119.10. Y lo mismo hago en todas las celdas de acá. Por ejemplo, este dato lo que me dice es que para 35 grados Fahrenheit el dato real ha sido de $118, pero mi modelo dice que son $88.7. Obviamente ahí hay un margen de error, porque aquí subestimó el modelo y seguramente van a haber casos en donde se sobreestime. Por ejemplo, acá para x igual a 39, es decir, para 39 grados Fahrenheit, el dato real fueron $60, pero mi modelo dice de que van a haber un valor estimado para y, es decir, para el costo de la energía de $83.9. Obviamente nunca vamos a encontrar el modelo perfecto, pero de lo que se trata es que estos errores que se van cometiendo sean lo menor posible. Ahí es donde, o por esa razón es que se llama el método de los mínimos cuadrados, para tratar de minimizar esos errores. ¿Cómo calculo estos errores? Bueno, ya los tengo acá calculados, y esos errores no van a ser nada más que la diferencia, como dijimos, entre el y, el dato real, menos el y estimado por el modelo. Lo mismo tenemos acá, el dato real menos el dato estimado. Dato real menos el dato estimado. Entonces todo esto contiene los errores. Pero ¿qué es lo que necesitamos acá en la media de los cuadrados de los residuos? Dijimos que la suma de los cuadrados de los residuos viene dada por esto que son los errores, pero elevados al cuadrado. Aquí yo tengo los errores. Los errores elevados al cuadrado los tengo en esta columna. Y no es nada más que multiplicar este error por el mismo. Puedo perfectamente también poner G2 elevado a la 2 y me vale. O el dato multiplicado por el mismo. Entonces, esa es la razón por la cual mando a llamar esta columna desde la I2 hasta la I13. Esta contiene los errores al cuadrado. Error al cuadrado, error al cuadrado, error al cuadrado. Y la sumatoria de esto es la sumatoria de los errores al cuadrado, tal como me lo pide la fórmula, la sumatoria de los errores al cuadrado entre n-2 que tengo acá. Por eso es que la fórmula acá, suma de los errores al cuadrado entre n-2 por, y aquí sigo con esta fórmula de la desviación estándar. Es decir, este pedacito de acá viene dado por esto, que es esto de acá, pero de ahí sigo por 1 entre n, 1 entre 12, ahí está, más la media al cuadrado, la T35, la celda T35, recordemos que tiene la media de X, es decir, la media al cuadrado, y esta SXX, recordemos que era la columna E la que me lo daban, es decir, la desviación respecto a las medias al cuadrado, que era la X menos su media por la X menos su media, y la sumatoria de todo esto es el SXX, es decir, la sumatoria de los x menos su media al cuadrado. Entonces con esto acabamos de encontrar prácticamente la desviación estándar del parámetro beta 0. Y aquí tengo el beta 0, ¿verdad? Entonces simplemente hago el cociente entre beta 0 y la desviación de beta 0, y eso me da un valor de 12.09 y más decimales, ¿verdad? Ahora bien, nos tenemos que auxiliar de la tabla de una distribución t-student. En este caso, para la prueba de hipótesis, vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Eso significa que voy a tener un nivel de significancia del 5%. Y tener un nivel de significancia del 5%, y teniendo en cuenta que es una prueba de hipótesis bilateral, es decir, de dos colas, ese 5% se reparte en las dos colas. 2.5% para acá y 2.5% para allá. Que es el alfa sobre 2 y escrito de forma decimal 0.025. Entonces en las tablas de la distribución t-student yo voy a buscar el cuantil de la distribución t con un nivel de significancia del 5% que tenga n-2 grados de libertad, que es el cuantil que tengo que buscar. Pero eso lo puedo calcular en Excel a través de esta fórmula, in.t.2c. Como repito, dependiendo de la versión de Excel, tenemos que buscar la fórmula adecuada para estimar este
este cuantil de la t de student. ¿Y de dónde sale este 0.05? Aquí le tengo que introducir no el 95%, le tengo que introducir la probabilidad, es decir, el 5% o el nivel de significancia. No le vayamos a introducir el 2.5%, que es este, sino que tengo que introducirle el nivel de significancia completo, y ya Excel se va a encargar de entender de que, como aquí le estoy especificando que es de 2 colas, este valor sabe que lo tiene que dividir entre 2. Y este 10, ¿de dónde sale? Pues es n-2 grados de libertad, es decir, 12 menos 2, 10. Y eso me da un valor de 2.22. Significa que este valorcito o este cuantil de acá de la t de student es 2.22, y aquí a la izquierda es menos 2.22. Estas de acá, zonas azules, son la zona de rechazo de la hipótesis nula, y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Vemos dónde cae el estadístico de prueba que yo calculé, que fue 12.09. Ese me cae definitivamente muy a la derecha del 2.22, que es el cuantil que tengo ubicado acá. Es decir, el 12.09 me va a caer por acá, muy adelante. Y es claro que está cayendo sobre la región de rechazo. ¿La región de rechazo de quién? De la hipótesis nula. Por lo tanto, si estoy cayendo en la región de rechazo, voy a rechazar la hipótesis nula. Es decir, voy a rechazar que beta 0 es igual a 0. Dicho de otra forma, no existe ninguna evidencia para pensar que esto sea cierto. Y traducido en términos de los términos de regresión que tenemos en este momento, es que el término independiente, es decir, el beta 0, tiene sentido de estar en la ecuación. Como no me resultó que sea igual a 0, tiene sentido que yo lo mantenga en la ecuación de regresión. ¿Qué pasaría si se me hubiese aceptado la hipótesis nula en este momento? Pues yo aceptaría que el beta 0 prácticamente es igual a 0. En la práctica o en la realidad no es correcto decir acepto la hipótesis nula, sino que es lo correcto decir no existe evidencia suficiente para pensar que. No se dice acepto, sino que no existe evidencia suficiente para rechazar mi hipótesis nula. No es que la acepte, pero no tengo la evidencia suficiente para rechazarla. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como vamos a rechazar la hipótesis nula, prácticamente estamos garantizando que el beta 0 sí tiene sentido que sea diferente de 0, y por lo tanto lo vamos a mantener en la ecuación. Si se nos hubiese aceptado la hipótesis nula, entonces de aquí hay que eliminarlo. El 131.18 nos olvidamos y ya no va a estar en la ecuación de regresión. Simplemente nos quedamos con el menos 1.21x, y igual a menos 1.21x, y vamos a tratar de averiguar también si tiene sentido este menos 1.21x, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ya hicimos la prueba de significancia para el término independiente, ahora vamos a hacer la prueba de significancia para el término de regresión, para el beta 1. Es un proceso bastante parecido, en donde vamos a ver que aquí vamos a plantear ahora la hipótesis nula, que el beta 1 sea igual a 0, versus la hipótesis alternativa que sea diferente de 0. Es una prueba de hipótesis, de nuevo bilateral, de 2 colas, en donde el estadístico de prueba se calcula de esta manera, como el beta 1 entre la desviación estándar del beta 1. El beta 1 sabemos de que estaba almacenado en la celda T40 en este momento, que es el menos 1.21, y hay que calcular la desviación estándar, ¿verdad? del beta 1. Para este caso, la desviación estándar se va a estimar de esta manera, ¿verdad? Como la sumatoria de la columna I, desde la I2 hasta la I13, entre n-2 grados de libertad, entre la sumatoria de la E2 hasta la E13, ¿verdad? Es un proceso, como les dije, de manera similar, y vamos a estimar este cociente, el beta 1, entre la desviación estándar del beta 1. Para poder realizar eso, lo hacemos en esta celda amarilla, donde aquí está la F54 entre la F55, y esto me da un valor de menos 5.39. Este es mi estadístico de prueba para la prueba de significancia del término de regresión, es decir, del beta 1. Ahora bien, el cuantil de la distribución t-student que vamos a buscar en tablas es exactamente el mismo que para el beta 0, ya que buscamos el cuantil de la distribución t-student de 2 colas con un nivel de significancia del 5% y con n-2 grados de libertad.
resulta ser el mismo. Significa que aquí de nuevo tengo el 2.22 y aquí tengo el menos 2.22 y el estadístico de prueba que tengo es menos 5.39, que claramente cae a la izquierda del menos 2.22, vuelve a caer en la zona de rechazo de la hipótesis nula, y la hipótesis nula me decía de que el beta 1 es igual a 0. Entonces rechazamos la hipótesis nula, es decir, nos quedamos con la alternativa que beta 1 es diferente de 0, y por lo tanto el término de regresión tiene sentido estar en la ecuación de regresión. Si aquí me hubiese salido verdadero esta hipótesis nula, es decir, que el beta 0 es igual a, perdón, que el beta 1 sea igual a 0, no tiene sentido entonces hacer un análisis de regresión. ¿Por qué? Porque yo estaría dando, porque por válido que este beta 1 es igual a 0, tendría que desaparecer este menos 1.21 y me quedaría prácticamente que la y es una constante, que y es igual a 131.18 en el caso que la beta 0 haya pasado la prueba de significancia, ¿verdad? Entonces no puede ser posible de que la y siempre sea 131.18 para cualquier valor de x. Entonces sería prácticamente un diagrama de dispersión, como estar hablando de una línea de puntos de manera horizontal, que para cualquier valor de x siempre la y se va a comportar de esta manera. Es una línea horizontal, no tendrá sentido hacer un análisis de regresión para ello. Bueno, antes de continuar con esta parte de acá, de este diagrama de dispersión que vamos a hacer, los errores sabemos de que ya los tenemos, ¿verdad? De alguna manera. Estos errores, vamos a tener aquí la información de que el n es igual a 12 y bien podemos calcular la media de esos errores. Esta es una de las propiedades que tienen que cumplir estos errores, de que cuando yo calculo la media de estos errores, dicha media tiene que valer 0. Veamos a ver si es cierto. Aquí lo estoy calculando como el promedio desde la columna G2 hasta la G13. Vamos a ver qué tiene la G2 hasta la G13. Tiene los errores. Si yo calculo el promedio desde la G2 hasta la G13, pues precisamente me da un valor de 0. Ahora bien, ¿cómo se calcula esa media de los errores? Pues es la fórmula normal de una media aritmética. La media de los errores es la sumatoria de todos los errores dividido entre n, es decir, dividido entre 12. Y se calcula también la desviación estándar de los errores, que esa desviación estándar viene dada de esta manera, como la raíz de la sumatoria de los errores al cuadrado. Alguien me va a decir, pero es que tiene que restarle a los errores su media y después elevarlos al cuadrado. Pero resulta que la media de los errores es 0. Entonces es como que tenga la sumatoria de, entre paréntesis, error 1 menos su media que es 0, cierro paréntesis, al cuadrado. Entonces me queda prácticamente el error elevado al cuadrado más el siguiente error elevado al cuadrado más el siguiente error hasta llegar al último error elevado al cuadrado, ¿no? Y se divide entre n-2, en este caso para la desviación estándar de los errores, ¿verdad? Ahora bien, también vamos a necesitar una columna más que no hemos coloreado para este paso que está acá. Resulta de que para ver, aparte de lo que hemos dicho de los errores que tienen media 0, tenemos que tratar de ver que los errores se comporten de una manera adecuada. Para ello vamos a tener que graficar los errores estándar con los y estimados. Ahora bien, ¿quiénes son esos errores estándar? Son estos que no he hablado todavía de esta columna, pero vamos a ver, los vamos a colorear. Esos dice que vienen dados como la G2, es decir, donde está el error normal que calculé, que recuerdo que este error se calcula como el y real menos el y estimado. Ese error que yo tengo lo divido entre el T50, pero vamos a averiguar qué es lo que tenía el T50. El T50 me dice que es la desviación de los errores. Entonces prácticamente voy a estar hablando de un error estándar como el error dividido entre esta desviación estándar. Y para esta desviación estándar, pues acá está la fórmula que se ha utilizado, que es la raíz. Aquí era lo que hablaba hace un rato, que lo podemos poner también como elevado a la 0.5 de la sumatoria desde la i2 hasta la i13, que es la que contiene los errores al cuadrado, dividido entre
n-2, ¿verdad? La T48 es la que contiene el n. Aquí está. Entonces, repitiendo, los errores estándar que están acá no van a hacer nada más que dividir el error entre la desviación de los errores que tenemos ahí abajo, es decir, este de acá entre la celda T50 que tiene la desviación de los errores. Todos esos tienen la misma fórmula. Ya teniendo eso, me vengo y como ya aprendimos a hacer un diagrama de dispersión, pues simple y sencillamente aquí vamos a seleccionar los datos estos, el y estimado contra los errores estándar, y como resultado de realizar un diagrama de dispersión para esas dos variables de los y estimado con los errores estándar, vemos este diagrama de dispersión. ¿Es bueno o malo? Me van a decir, me puede decir alguien, pero es que ahí no se ve ningún comportamiento y entonces no me funciona la regresión. Falso. En este momento esto es precisamente lo que necesitamos, que los errores se concentren alrededor de una banda que más o menos entre lo que anda variando arriba también me ande variando abajo, y que además no tengan ningún comportamiento, es decir, que sean aleatorios, que no tengan un comportamiento lineal, ni parabólico, ni cúbico, ni de ningún otro comportamiento como una esfera, nada por el estilo. Si no, significará que estos errores no están siendo aleatorios y sí me están influyendo de alguna manera. O sea, los errores que yo estoy teniendo con los y estimados que yo he calculado a partir del modelo que yo he ajustado, significará de que de alguna manera hay una variable aleatoria, hay una variable, perdón, extra que yo no estoy contemplando dentro de mi modelo y que está influyendo de manera directa. Precisamente lo que vamos a necesitar en este momento es que los errores con los y estimados en un diagrama de dispersión se comportan de esta manera. Aquí vemos que claramente se ve que andan entre, tal vez entre menos 1.5 y 2, pero podemos hablar en general que entre las bandas menos 2.5 a 2.5, y no hay una tendencia lineal ni curva. ¿Eso qué significa? Del que el modelo que acabamos de estimar es correcto y podemos dar por válido dicho modelo porque ha pasado todo el control de calidad de los parámetros, de la significancia de esos parámetros, de la recta de regresión, de los residuos o un análisis de residuos como que acabamos de hacer, de los y estimados también, y vemos que tiene sentido. Entonces prácticamente podemos dar por válido que el modelo es y igual a 131.18 menos 1.21 e por x. El mejor modelo más bien, porque puede haber un modelo que me ajuste tal vez, pero quizás no de la mejor manera como me lo ajusta este modelo. Pero al inicio del video hablábamos de que alguna función debe tener o alguna utilidad debe tener este modelo de regresión que yo he estimado. Pues resulta de que el modelo de regresión debo de tratar de que no solo me sirva para describir el comportamiento de las variables que yo tenía, como en este caso será las temperaturas promedios con el costo de la energía, sino que además me permite hacer unas predicciones tal vez para algunos valores de X que yo me dé. Lo que sí debe de tratarse de que de no tomar valores de X, es decir, para las temperaturas tan disparados, sino que anden oscilando de repente en el mismo rango de donde varían la variable X, o un poco arribita tal vez del rango. No puedo tomar valores de X que estén tan disparados del rango, pues porque yo he estimado un modelo de regresión pues para valores que se comportan más o menos dentro de este rango de las X. Tal vez podré tomar algún X por acá o por acá, pero no tendrá sentido que yo tome un X de 10.000 y un X de menos 5.000, por ejemplo, porque se me sale el rango. A ver, ¿cómo es esto de las predicciones? Pues es la utilidad o a lo que yo le tengo que sacar provecho de mi modelo de regresión. Entonces lo que tengo que hacer es darme tres valores. Estos tres valores, 17, 30 y 55, son valores que yo perfectamente me inventé y que andan dentro del rango que nosotros podemos ver. 17, 35 me parece que andan por ahí, ¿verdad? Dentro de este rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para realizar las predicciones? Bueno, pues primero que todo
a hacer la predicción a través del modelo, ¿verdad? ¿Quién es esta T41 y esta T40? Pues son el beta 0 y el beta 1, ¿verdad? Que estaban almacenados en las celdas T41 y T40 respectivamente, multiplicado por la K84, es decir, por 17. ¿Qué significará? De que para 17 grados la estimación o el costo de la energía es de 110.57 dólares, que para 30 grados Fahrenheit el costo estimado es de 94.81 dólares y para 55 grados Fahrenheit el costo estimado es de 64.50 dólares. Estas se llaman estimaciones puntuales que yo acabo de hacer a través del modelo de regresión estimado. Pero también además puedo tratar de estimar un intervalo de confianza con un nivel de confianza dado para esta estimación que yo acabo de encontrar. Es decir, que yo puedo intentar también sacar provecho de esto, de decir de que para 17 grados Fahrenheit la estimación puntual es 110.57 dólares, pero de repente también puedo requerir que me den la persona un intervalo entre el cual puede variar el costo si yo tengo una temperatura de 17 grados Fahrenheit o tal vez si para 30 grados Fahrenheit entre cuánto y cuánto puede andar variando el costo. No quiero un valor puntual, sino que quiero un intervalo para ver entre qué valores me puedo medir de acuerdo al dinero. Y para 55 grados Fahrenheit, ¿cuánto podrá andar el costo de la energía? Si no quiero que me digan 64.50 dólares puntual, sino que me digan puede variar entre este valor y este valor. Recordemos de que esta estimación puntual tiene un margen de error, ¿verdad? Pero podemos hablar con un 95% de confianza de unos intervalos. Y para calcular dichos intervalos de confianza, vamos a utilizar esta formulita que está acá, que el Y estimado, es decir, este Y estimado va a andar variando entre más o menos es toda esta expresión de acá, ¿verdad? Esta expresión de acá, pues es el valor, el cuantil de la distribución T-Student, de la cual hablábamos con n-2 grados de libertad, y estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, o dicho de otra forma, con un nivel de significancia del 5%. Ahora bien, dice que se multiplica por esta D, por esta raíz. Pero si nos fijamos, para un poco facilitar los cálculos y que no se nos haga muy tedioso, todo este extracto que está después del cuantil de la T-Student, D por esta raíz, es esto mismo que está acá, D por esta raíz de 1 sobre n más esto. Entonces yo he calculado en estas celdas esta parte de aquí para después solo llamarlo y multiplicarlo por esta T-Student y sumar y restar, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, pero ¿cómo calculo yo esto? ¿Quién es esta D? Pues si nos ubicamos en esta celda, vemos de que estoy llamando a la celda T50 y recordemos quién era la T50, por acá la teníamos. La T50 es la desviación estándar de los errores, es decir que esta D que aparece en esta fórmula es lo mismo que estar hablando de la desviación estándar de los errores. Al final le he puesto elevado a la 0.5 para hacer referencia a esta raíz cuadrada. Entonces estoy hablando de la raíz cuadrada de ¿quién? 1 entre este T48. T48 recordemos que es esta celda de acá que contiene el n. Es decir, estoy haciendo 1 entre n. Aquí tengo 1 entre n más, y aquí tengo la x nueva. ¿Quién es la x nueva? Pues es la x que yo estoy queriendo averiguar. Esto no forma parte de los datos que me daban a un inicio, es decir, de estos datos que yo tenía acá. No hay ninguna x que sea 17, si nos fijamos. Esa x de 17 es una x que yo me he dado para intentar averiguar la predicción para 17 grados Fahrenheit. Entonces por eso es que se le llama x nueva. Y la tenemos acá, la K84, que aquí está la x nueva, menos la media de las x, dice acá. Y la media de las x está almacenada en la celda T35. Eso elevado al cuadrado, dice la fórmula, por eso es que está aquí elevado al cuadrado, entre esta sumatoria, la sumatoria de los xy menos el x barra al cuadrado. Pero recordemos de que esa sumatoria la puedo calcular de la columna E. La columna E, recordemos qué es lo que tenía.
el x menos su media por x menos su media, es decir, las desviaciones de los x menos las desviaciones de las x respecto de su media elevados al cuadrado, que es precisamente lo que yo estoy en este momento necesitando para este denominador en esta raíz. Entonces prácticamente vemos que toda esta fórmula escrita en Excel corresponde a este extracto de acá. Si yo ya tengo esto de acá, yo dije de que era para facilitar un poco los cálculos, de que todo esto de acá solo lo voy a sustituir acá. ¿Cómo voy a estimar los límites de un intervalo de confianza? Ahora recordemos de que un intervalo de confianza consta del límite inferior y del límite superior. Entonces el límite inferior va a ser considerando esta parte negativa, y estimado menos, y el límite superior va a ser y estimado más todo esto. Ahora bien, el límite inferior es y estimado, pero el y estimado, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro acá, en el M84, que es el que estimé a partir de esta X con el modelo de regresión. Ahí está llamado M84 menos, y esto que está aquí, ¿qué será? Esto de acá, el in.t 0.975. Estoy calculando el cuantil de la distribución t de students con n-2 grados de libertad, porque recordemos que el t48 es el n-2 grados de libertad, y aquí estoy utilizando esta fórmula de in.t. No lo estoy utilizando así con dos colas como lo utilizaba en la prueba de significancia de los parámetros. Podemos utilizarla de esta manera también y me va a dar directamente el cuantil, pero como no lo estoy poniendo que es de dos colas, aquí si nos fijamos tengo que ponerle 0.975, no le tengo que poner tal como ponía el nivel de significancia 0.05, tengo que ponerle este valor de acá, que es el acumulado que me dejaría este cuantil hasta ese momento, es decir, me deja 0.975 a la izquierda y 0.025 a la derecha. Entonces, repitiendo, tengo M84, que es la predicción, menos este cuantil de la distribución t student con n-2 grados de libertad por este P84, dice. ¿Pero quién es P84? P84, nos fijamos que es este. ¿Pero este quién es? Es precisamente todo lo que está en este cuadro, que es precisamente todo lo que está o que necesito acá. Es decir, tengo y estimado menos el t de student por todo esto, y todo esto lo almacena esta celda. Por eso es que les decía de que lo iba a calcular en esta celda para evitar poner una fórmula tan larga en este momento. Este es el límite inferior y el límite superior es exactamente lo mismo, pero con signo más. No me cambia nada más que ese signo. Si podemos ver, más y menos. Y lo mismo sucede para esta de acá, solo que cambió el valor de la predicción, ahora la M85, ¿verdad? Y todo lo demás, y mando a llamar a esta celda P85 también, ¿verdad? Que he hecho este cálculo, y lo mismo sucede para el límite superior, y lo mismo sucede para esta última observación. ¿Qué significará entonces? De que la estimación puntual para 17 grados Fahrenheit corresponde a $110.57, pero también tiene sentido de que decir de que el costo de la energía eléctrica para 17 grados Fahrenheit puede variar entre $93.50 y $127.64. Si nos fijamos, la estimación puntual está dentro de este intervalo. Para 30 grados Fahrenheit yo tengo una estimación puntual de $94.81 y una estimación por intervalo que va a andar variando el costo de la energía eléctrica entre $81.95 y $107.66. De nuevo verificamos que este valor puntual está entre estos dos valores. Y por último, para 55 grados Fahrenheit la estimación puntual es de $64.50, pero si quiero hablar en términos de un intervalo, diría que para 55 grados Fahrenheit el costo de la energía eléctrica anda variando entre $51.81 y $77.19. De nuevo se ve que el $64.50 está en este intervalo. Así realizo las estimaciones tanto puntuales como por intervalos a través de un modelo de regresión. Y también, para terminar de convencernos, ¿verdad?, de que tiene un poco de sentido también que la recta de regresión haya sido de tipo decreciente. Que ¿por qué me salió decreciente y no creciente? Recordemos que estamos comparando temperaturas Fahrenheit
versus costo de la energía. Pues tendrá sentido de que a medida que aumentan los grados Fahrenheit, seguramente voy a estar necesitando menos calefacción, que es lo que yo estaba, es lo que dije, que el sistema de la casa cuenta con calefacción, ¿verdad? Entonces, a medida que aumentan los grados Fahrenheit, necesito menos calefacción y por tanto, si necesito menos calefacción, el consumo de energía va a ser menor y por ende, el costo de la energía, si consumo menos energía, el costo de la energía va a bajar. A medida que aumentan los grados Fahrenheit, disminuye la energía y obviamente disminuye el costo de la energía. Tiene sentido pensar que es un comportamiento lineal de tipo decreciente. Este es el caso que te queríamos mostrar, de acuerdo a los datos que teníamos para un ajuste de regresión lineal simple. Lo hemos explicado a través de una plantilla de Excel, pero hemos tratado de ir justificando y sustentando matemáticamente cada uno de los cálculos o las fórmulas, tanto de los parámetros como de las pruebas de significancia, como del análisis de residuos, de las estimaciones puntuales y lo último que hicimos, las estimaciones por intervalo. Esperamos que sea de tu utilidad este video y que lo compartas con aquellos que tú sabes que puedan utilizar un análisis de regresión y que les sea de mucha utilidad trabajarlo en Excel. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal Matemáticas con Donald en YouTube y en nuestras redes sociales.